Les saluda Ángel desde Lima, en Perú, y estoy bastante contento porque este es el mes de aniversario de Fundación Española de nuestra ciudad y he leído un libro bastante necesario para nosotros los limeños, La Lima que encontró Pizarro, a cargo de las autoras Gilda Cogorno, historiadora que ha excavado en el Perú, en España, en Portugal, especialista en arqueología andina. Pilar Ortiz de Ceballos, historiadora y licenciada en psicología, que fue asistente de la gran María Rostorovsky, y también la colaboración, los comentarios, mejor dicho, de Catalina Lohmann, bachiller en lengua y literatura. Lo que este libro quiere rescatar es la voz que se ha acallado, la voz indígena de Lima, ¿no? Este libro fue escrito en el 2018, hace bastante poco tiempo, a cargo de Taurus, que le pertenece a Penguin Books, y consta de 222 páginas, ¿no? Esta es una obra de divulgación que va al gran público, no al público erudito o especialista en ciencias sociales. En la introducción ellas se preguntan por qué Pizarro escogió a Lima. Solamente porque estaba cerca del mar, como a veces se nos ha hecho creer. Nosotros pensamos que Lima era un desierto y lamentablemente la pensamos solamente como una ciudad colonial. Y antes, el libro tiene varios capítulos. El primero se llama Los limeños que encontró Pizarro. La cultura Ichma. Este libro gira en torno a la cultura Ichma. Pertenece al intermedio tardío. Ellos fueron relativamente autónomos frente a los incas, era una población bastante organizada, la principal riqueza no era tanto la tierra, sino el control de la mano de obra sobre esa tierra. Había varios curacazgos, principalmente Rímac y Huatca. Para el año 2001, según nos dicen las autoras, había aproximadamente 350 monumentos prehispánicos en el Valle Central de Lima. Esas son lamentablemente las invasiones de las que no se habla tanto, porque la pregunta es cuán poco ha quedado, incluso del 2001 hasta esta fecha también, cuánto se ha destruido. La conquista inca, nos dicen las autoras que fue sin derramamiento de sangre, y quizás se salvaron los Ichma por el prestigio del santuario de Pachacamac, ¿no? Ellos rescataron la herencia cultural tanto de Lima como de Huari. El capítulo 2 es acerca de la sorprendente variedad del medio ambiente limeño. Frente a la imagen de desierto estéril, que es lo que mucha gente cree, se nos habla del mar. Ellos eran grandes navegantes y nadadores, comían pescado seco, fresco, algas, moluscos, pesca de río y en lagunas. Se conocía el pescado como fertilizante. Había humedales, de los cuales quedan muy pocos actualmente. Las islas eran espacios sagrados, incluso el guano era considerado divinidad. El ecosistema de Loma, ellas dicen que se cazaba alpacas. Había alpacas silvestres, las alpacas eran domésticas y se las soltaba, la verdad eso no me quedó muy claro. Pero bueno, hubo asentamientos, lo cual refleja el control armónico sobre ese ecosistema. Una cosa bastante llamativa fue las arboledas, ¿no? Si algo falta en Lima, lamentablemente son los árboles. Había muchos árboles frutales como el lúcumo, por ejemplo, y otros como el algarrobo, que cumplían una función de evitar la evaporación del agua, ¿no? Entonces ahí se ve qué tan simple y a la vez sabia esa forma de controlar y de ahorrar agua. El capítulo 3 es la parte mítica, ¿no? Los dioses, creencias y rituales Ichma. Había un pensamiento animista, también había dioses con nombre propio, como el dios Bichama, había poderes que tenían las divinidades, el famoso Kamak. Las huacas no solamente eran monumentos como pirámides, como equivocadamente uno pensaría, sino también todo aquello que tenía una naturaleza sagrada. Los dioses más importantes eran Pachacamac y Pariacaca. En el caso de Pachacamac, que era la deidad más importante, incluso desde la época de la cultura Lima, hacía muchas centurias, los incas, llama la atención que los siguieron adorando, aunque ellos, claro, impusieron al sol, ¿no? Los españoles acaban con este culto. El otro gran dios era Pariacaca. Si Pachacamac era el dios de la tierra y de las fuerzas telúricas, Pariacaca era el dios de las aguas provenientes tanto de la tierra como también del cielo. Pariacaca y Pachacamac tenían varios atributos en común. Eran dioses civilizadores, eran oráculos bastante respetados, eran muy venerados y temidos, se los visitaba en peregrinación desde diversas zonas del mundo andino. El rol de la mujer era bastante importante en el ámbito religioso porque había sacerdotes y sacerdotisas al mismo nivel. El capítulo 4 es acerca del aspecto material de las construcciones, ¿no? Se llama Expertos Constructores de Edificios y Caminos. Ernst Middendorf, nos dice las autoras, un arqueólogo alemán, si no me equivoco, nos dice que el Valle del Rímac tiene la mayor concentración de construcción. Había complejos desde 8 hasta 60 pirámides. Los incas, frente a la construcción piramidal, ellos prefirieron una sola planta, ¿no? La típica yachta incaica, ¿no? ¿Por qué Pachacamac fue el centro más religioso y estuvo localizado allí? Las autoras nos dicen que puede haber sido esa conexión con Pariacaca, ¿no? Si
Pachacamac se encuentra al sur, mirando a la costa. Pariacaca se encuentra al sur mirando a la zona este, a la zona andina, ¿no? Allí además estaban el mar y las islas, así que había como una especie de algo concatenado, ¿no? Un vínculo divino concatenado. Los incas, a pesar de haber adorado a Pachacamac, también como que intentaron como que eclipsarlo al construir en la zona más alta del templo al sol, ¿no? Los caminos eran impresionantes, ¿no? En muchas calles y avenidas actuales en la ciudad de Lima se originan en dichos caminos. El capítulo 5 se nos habla de que eran hábiles conocedores de la agricultura, tuvieron un sistema de riego por canales y acequias. Los tres ríos no alcanzaban, pero ellos lo hicieron alcanzar al crear esos canales. Cultivaron coca aquí en la costa. La chacra, más que el lugar como uno lo conoce ahora, era la labor, a decir de las autoras. El abastecimiento entonces quedaba asegurado, podía haber excedentes que se podía trocar por otro tipo de productos de las zonas altas. Animales, a pesar de que muchos limeños piensan que los cuyes llegaron con las migraciones del siglo XX, en realidad ya se conocían a los cuyes y a los camélidos en la antigua Lima. Los perros, no solamente los perros con el pelaje, o mejor dicho, la ausencia de este, sino perros con pelaje marrón, de los cuales yo la verdad no sé qué habrá sido de ellos. El Valle del Rímac tenía 23.000 hectáreas, imagínense cuán grande era esa región. El capítulo 6 nos habla de los artesanos Ichma. Tuvo una dimensión utilitaria y ceremonial, la artesanía. Había ceremonias en las cuales se rompía la cerámica, lo cual garantizaba la producción constante de esta. Había influencia de otras épocas, de otros lugares, claro, hubo síntesis y fusión. También había rasgos típicos, obviamente, típicos de la cultura Ichma, como los patrones geométricos, ¿no? Era curioso que había chimúes en Maranga, seguramente enviados por los incas, ¿no? En época incaica. El tejido era fundamental, había mantos funerarios. Este libro acierta mucho en mostrarnos ilustraciones, ¿no? Para hacernos una idea. Pueden ver acá el patrón geométrico, pueden ver acá la máscara de la momia. El último capítulo es el encuentro, cómo termina una era y comienza otra, ¿no? Bueno, 2 años antes de la fundación fueron enviados Hernando Pizarro y Miguel de Estete para ver la llegada del oro desde Pachacamac hasta Cajamarca para pagar el rescate de Atahualpa. Pernoctaron en Armatambo, fueron bienvenidos por Taurichumbi, uno de los caciques, uno de los curacas principales. Varios señores de curacazgos cercanos fueron a verlos. El más rico era el señor de Chincha. Encontraron al ídolo de Pachacamac y sin tanto protocolo, sin tanto ayuno para sorpresa y para consternación de los sacerdotes, Hernando Pizarro entra a la cámara del ídolo, lo destroza y bueno, nada fue lo mismo, ¿no? Nicolás de Rivera, el futuro alcalde de Lima, funda un poblado en Pachacamac entre noviembre y diciembre de 1533 y también un pequeño puerto. Pizarro quería una ciudad capital y funda Jauja en 1534 y luego fue a Pachacamac, pues el rey le cedió buena cantidad de territorio y ya se iba a consolidar, ¿no? Lo del pueblo de Pachacamac, pero fracasó porque uno, no había mucha leña y otro, el mar tenía muchos arrecifes, lo cual no podía generar la creación de un puerto, ¿no? Se nombró a 3 comisionados, Alonso Martín de Don Benito, Juan Tello y Ruy Díaz. Ellos regresaron el 13 de enero a Pachacamac hablando del valle que habían encontrado en el Rímac y se decide fundar la ciudad allí. Las autoras pintan la fundación como algo casi idílico. La verdad yo no sé qué tan idílico o qué tan pacífico pudo haber sido. Ella nos dice que Taulichusco ya era mayor y cogobernaba el Curacazgo con su hijo Huachinamo, que luego fue bautizado y se le puso el nombre de Gonzalo. Ellos recibieron a Pizarro pacíficamente, acordaron el traspaso de autoridad, lo cual ya había pasado algo similar con los incas, así que a decir de las autoras no era algo tan llamativo. Se trasladaría a los naturales a otra zona, ¿no? O sea, de este lugar de acá se los iba a desalojar, ¿no? A lo que después sería la parroquia de San Sebastián. Ya había pasado algo similar con los incas, ¿no? En la ceremonia se encuentran los españoles y también Taulichusco, Huachinamo y varios señores locales, ¿no? Pizarro le pregunta a Taulichusco si estaba de acuerdo con la ocupación y si no habría perjuicio para los naturales y Taulichusco no objetó nada. Me gustaría saber a mí qué tanto de intimidación o de amenaza hubo allí y si fue todo totalmente pacífico. Ellas concluyen que que desde ese encuentro se debe construir espacios de reconocimiento, cito las palabras de ellas, y afirmación de las diversas identidades culturales, ¿no? Entonces de esa manera lograremos una conquista más importante, nos dicen, ¿no? Una nación que amalgame todas las identidades, no solamente la identidad española y negra con esa dualidad colonial, sino
que también en la época colonial estuvo la población indígena. No, no puede ser algo, o no pudo haber sido algo tan impermeable que blancos y negros están en la ciudad e indígenas fuera. No fue tanto así. Catalina Loman hace unos comentarios que de verdad yo hago míos, concuerdo en casi todo con ella, porque ella lamenta que los limeños tenemos una visión fragmentada de la Lima que encontró Pizarro. Tenemos unas verdades a medias, ¿no? Así que ella derriba 6 mitos. Uno, que Lima era un desierto, sabemos que no. Esa ciudad jardín fue más prehispánica que colonial, para decirlo así. El mito 2 era que Lima solamente fue fundada prácticamente al azar, que fue una ciudad buena para puerto. No, había una gran población, como 200.000 personas, caminos y leña. Mito 3, que no hubo ninguna cultura importante, que hasta Raúl Porras Barrenechea dice que nosotros no le debemos nada a los antiguos limeños, lo cual lamentablemente no, muchos pensamos o piensan así y no es así, porque los Sichmas fueron una gran civilización. Mito 4, que Lima solamente era el curacajo de Taulichú con unas cuantas huaquitas, y no, sabemos que fue la zona más construida en la costa central. El mito 5, que los limeños solamente comían papa, maíz y quinoa cuando su dieta fue riquísima. Bueno, yo nunca he escuchado ese mito en realidad, pero bueno. El mito 6, que Lima recién se vincula con la sierra y la selva desde las migraciones del siglo XX, lo cual no, porque había abras cordilleranas que desde la época preincaica permitían el movimiento de personas y trueque entre Lima, la sierra y la selva. Así que esas últimas palabras me gustan mucho, ¿no? Que el libro no va solamente a los nacidos en Lima, sino a los que no nacieron aquí y han encontrado en Lima una oportunidad para construirse un espacio y forjar sus destinos. Así que este libro se me hace un deber leerlo, sobre todo en esta época de fundación española de la ciudad. Yo, todos los que consideramos a Lima nuestra ciudad deberíamos leer este libro, porque se hace un reencuentro con nuestros orígenes, ¿no? Y esto nos sirve para evitar repetir falsedades, repetir medias verdades, como esa fijación que tenemos nosotros los limeños por ensalzar de repente a otras ciudades y denostar a nuestra propia ciudad, decir que Lima fue una ciudad advenediza, que Lima fue fundada al azar, lo cual en realidad no es así. Solamente de esta manera nosotros nos vamos a poder ver en el espejo y ver los diversos orígenes de nuestra ciudad, sobre todo desde la propia matriz, desde la matriz indígena. Así que no se puede seguir invisibilizando a nuestra ciudad. Bueno, eso es todo. Recomiendo que lean este libro, le pongo 4.5 de 5, y sobre todo en esta época de fundación española de la ciudad, que no solamente una ciudad española y republicana. Sin desmerecer esa época de nuestra ciudad, también tenemos que revalorar la matriz india de Lima. Bueno, chao, chao, nos vemos.